El gobierno de España ha aprobado una condonación o quita de la deuda de las comunidades autónomas. No es que borre la deuda pública de estas administraciones públicas de un plumazo, sino que parte de ella se la lleva a la administración central, que obviamente es la que está regida y gestionada por el gobierno de España. Esto de momento es algo aprobado en el Consejo de Ministros que requiere que tenga su tramitación parlamentaria correspondiente y en el mejor de los casos acabará siendo aprobada ya de forma definitiva, con algún cambio quizá, para enero de 2026. Así que quedan meses en los que todavía vamos a seguir hablando de este tema, que es muy controvertido en España, es muy polémico y que tiene muchísimas aristas. Yo de hecho tengo la suerte de impartir una asignatura en la Universidad Autónoma de Madrid que es Federalismo Fiscal, así que este tema me lo tengo que empollar todos los años para dar clase y lo tengo bastante mamado. La clave es que también tengo mi opinión personal como todos, no tenéis por qué coincidir con ella, pero al menos os traigo datos, os traigo información, os traigo también argumentos que nos sirven para posicionarnos al respecto. Porque insisto, esto es un tema que genera muchísima polémica, muchísimo daño, dolor, preocupación, dolores de cabeza, y ya sea de izquierda, de derecha, porque ya sabéis que se atraviesa con la parte del nacionalismo. Así que tenemos aquí un mejunje tremendo. Vamos a tratar de responder a la cuestión de ¿ha sido justa esta propuesta de condonación de la deuda? Es mucho responder, la verdad, es una buena pregunta porque hay muchísimas aristas y en función del punto de vista que cada uno tenga, del elemento en el que se quiera fijar, puede tener una respuesta u otra. Aquí vamos a ver cuál ha sido el método utilizado por el gobierno de España y luego yo voy a dar también mi opinión de cómo podría haberse hecho o también si esto tiene algún tipo de sentido. Para ello hay que empezar desde el principio, hay que entender que las comunidades autónomas empezaron a tener muchísima deuda pública a partir de un momento determinado muy concreto por unas cosas muy concretas también, que fue la gran crisis financiera que se inició en el año 2008, que impactó bastante después en las comunidades autónomas porque tenían un régimen de financiación que iba como con 2 años de retraso, ¿no? O sea, cada año le llegaba el dinero que se había previsto hace 2 años, así que hasta 2010-2011 no empiezan a sentir las verdaderas consecuencias de esa gran crisis. Estoy hablando de las comunidades autónomas, aunque ahí podéis ver que, oye, ya tenían una deuda autonómica antes del año 2008, pero era pequeñita, en torno al 5% del PIB, ¿vale? Eso no es mucho entre valores y préstamos, como ahí podéis ver. Y a medida que impacta la crisis, que significa que tienes que gastar más para atender las necesidades, por ejemplo, de los parados, de la gente que necesita sanidad o ayudas a la familia, y al mismo tiempo se te están hundiendo los ingresos porque no hay actividad económica, porque está en crisis, la gente ya no paga tanto IRPF, tanto IVA, etcétera, etcétera, pues evidentemente el déficit público de las administraciones aumenta y también lo hace la deuda pública, ¿no? Las comunidades autónomas salían al mercado y decían, oye, por favor, necesito dinero para cubrir este hueco. Eso ocurrió en 2008, 2009, 2010, 2011 y vemos como en 2012 hay un nuevo instrumento que fue creado por el gobierno de Mariano Rajoy, el Partido Popular, la derecha en España, que dijo, oye, le está saliendo muy caro a las comunidades autónomas endeudarse tanto, así que lo que vamos a hacer es, nos endeudamos nosotros desde la administración central, que tenemos mejores condiciones, tenemos un tipo de interés más bajo en el mercado y nosotros ya se la prestamos como administración central que somos a las comunidades autónomas a un tipo de interés más bajo que el que podrían conseguir en el mercado, ¿vale? Esto a priori es una buena solución, porque las comunidades autónomas son como los hermanos pequeños del sector público y entonces tienen más dificultades para endeudarse. Si le ayuda al hermano mayor o el padre, como queramos llamarlo, pues mejor. Ahora bien, mucho mejor fue lo que ocurrió en el año 2020 con la pandemia, cuando gobernaba otro gobierno, otro partido político, otros partidos políticos, el Partido Socialista con Unidas Podemos, mucho más escorado hacia la izquierda, cuando había también un panorama internacional mucho más permisivo con las finanzas públicas, y lo que ocurrió ahí no fue venga, endeudaos un montón comunidades autónomas, aunque yo como administración central os lo ponga más baratito, sino que la reacción fue muy diferente y fue gastad con mi dinero, ¿vale? Yo como administración central os voy a transferir dinero a las comunidades autónomas y no os tenéis que endeudar, ¿vale? Entonces, solo un poquito, como ahí podéis ver, 2020 un poquito, ese saltito, pero nada que ver con lo que ocurrió desde 2008 hasta 2016. Maldita barbaridad subir la deuda pública desde el 5% del PIB prácticamente hasta el 25%, que es multiplicarlo por 5 prácticamente. O sea, en el mundo hay muchos países con estructura federal como España.
Está Canadá, está Suiza, está Estados Unidos, y ninguno de ellos jamás en la vida, jamás de los jamases, hubiera aumentado tantísimo la deuda pública, y no lo hicieron, a pesar de que sufrieron también las consecuencias de la gran crisis financiera. En España se hizo fatal en temas de federalismo fiscal porque asfixiaron a las comunidades autónomas. En el año 2012 reaccionaron dándole un poco de oxígeno, pero muy poquito, y sobre todo aumentando todavía más la deuda pública. Así que nos encontramos en 2025 con una deuda pública muy elevada de las comunidades, que proviene de aquella gran crisis financiera, no de la pandemia, que esa deuda pública aumentó un poco pero ya volvió a bajar, fijaos en el gráfico, y lo que tenemos es un problema que viene de lejos, viene de largo, por culpa de la gran crisis financiera, aunque fuese agravada por cuestiones de financiación autonómica. ¿Por qué digo esto? Porque no todas las comunidades autónomas ni estaban endeudadas al mismo nivel, como podéis ver aquí en este gráfico, ni tampoco aumentaron su endeudamiento en la misma intensidad. De hecho, la Comunidad Valenciana ya partía de una deuda pública muy elevada porque, y esto está reconocido por todos los analistas, es de las comunidades peor financiadas por el régimen diseñado así desde hace bastante tiempo, que bueno, en verdad se diseñó en 2008, pero ya venía arrastrando errores del pasado. O Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, ahí veis que hay comunidades que estaban más endeudadas y que aumentaron mucho más su endeudamiento, ¿no? Por este tipo de factores que os comento. A lo mejor no es necesariamente tener una peor gestión. Esto insisto mucho, porque lo que ocurrió a partir del año 2009-2010 es que se apretaron el cinturón. El gobierno primero de Zapatero del Partido Socialista, luego el de Rajoy del Partido Popular, dijo: os tenéis que apretar el cinturón. Algunas comunidades autónomas lo hicieron a lo loco, como Galicia, que dejó de pagarle una paga extraordinaria a los empleados públicos, ¿vale? Eso te baja la deuda pública o hace que no sea tan elevada, pero eso es gestionar bien. O sea, recortar en los sueldos de tus empleados públicos, eso es gestionar bien. O recortar en sanidad es gestionar bien. O en educación, ¿vale? Así que cuidado, que tener más deuda pública no significa que hayan gestionado peor, sino que a lo mejor lo han gestionado pensando más en el bienestar de sus ciudadanos, lo cual es, desde mi punto de vista, gestionar mucho mejor. El problema es que a lo mejor tienen menos recursos por el sistema de financiación, a lo mejor te ha dado más fuerte a ti la crisis inmobiliaria porque había, como en la Comunidad Valenciana, mucho más germen de esa burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí el caso es que las comunidades autónomas en su totalidad están muy endeudadas todavía hoy día, pero no al mismo nivel, ¿no? Además, hasta ese año 2012, cuando se aprobó el Fondo de Liquidez Autonómica, ese famoso FLA, del que os he hablado, ¿no? De yo me endeudo como Estado y ahora luego os lo paso a vosotros, también en forma de deuda, pero a un tipo de interés más bajo. Hasta ese año 2012 el Estado no le había prestado dinero a las comunidades autónomas. Entonces ese nivel era cero. Lo que pasa es que llegó a aumentar hasta el 60%, ¿vale?, de toda la deuda autonómica que estaba en manos del Estado. O sea que es, como digo, una locura que afortunadamente no hicieron lo mismo en el año 2020 porque gobernaba otro partido político, otro ejecutivo y sobre todo porque también había un escenario internacional más favorable a hacer este tipo de cosas de, oye, gastad, sobre todo en sanidad porque era la pandemia y yo os lo pago como administración central, ¿no? Aquí podéis ver que el impacto del FLA fue positivo para las administraciones públicas, aunque hubiese sido mejor hacerlo del año 2020, pero ya sabéis que el escenario no estaba para eso, no estaba el horno para bollo, porque todo lo contrario, se estaban haciendo reformas constitucionales en el año 2011 para priorizar el pago de deuda frente a cualquier otro tipo de gasto. Pero algo sirvió. El FLA, podéis ver ahí que el tipo de interés implícito pues bajó desde el 3,5% al 1,5%. O sea que no fue tan caro el endeudamiento por parte de las administraciones públicas regionales. Hubiese sido mejor al 0% como ocurrió en 2020, pero ya al menos no fue al 4 o 5%, al 4 o 3 y pico por ciento, como podéis ver ahí en el gráfico, ¿no? También sirvió para reducir ligeramente la deuda pública, porque si las comunidades autónomas hubiesen tenido que endeudarse en el mercado, pues hubiesen tenido que endeudarse a un tipo de interés más elevado y eso hubiese aumentado en forma de bola de nieve la deuda pública, ¿vale? O sea que el FLA tuvo su sentido, aunque fuera poco, y también redujo el déficit público, ¿no? Bueno, esto es contabilidad. Si resulta que en vez de perdón, esto estoy hablando de 2020 ya, o sea, en el año 2020,
Fijaos la diferencia con lo del año 2008. Déficit público tremendo en el año 2008, 2009, 2010, que vas a tener que financiar con tu propio endeudamiento, lo que hace es elevar muchísimo tu deuda pública, y la diferencia que fue lo que ocurrió a partir del año 2019, bueno, concretamente 2020 con la pandemia, que fue, oye, tú aumenta el gasto, todo lo que necesites, pero yo te lo pago. Así que no vas a tener déficit público, porque es algo que te estoy cubriendo yo desde la administración central, ¿no? Así que podemos ver que la respuesta en el año 2020 fue muy diferente, insisto en ello. No fue igual por todas las comunidades autónomas. Aquí podéis ver que algunas recibieron más transferencias que otras, por ejemplo, La Rioja, Madrid, Castilla y León, Cantabria, pero esto obedece sobre todo al impacto que tuvo el virus en cada una de esas regiones, donde dio más fuerte, porque llegó antes el virus o porque había peor asistencia sanitaria, lo que fuera. La clave es que hay también una ayuda segmentada que no es igual a todas las comunidades autónomas, ¿no? Y aquí nos encontramos, ¿vale? O sea, he hablado largo y tendido de los antecedentes porque es súper importante entender de dónde venimos, por qué hay tanta deuda autonómica. A ver, si alguien está bien informado o medianamente bien informado, sabe que todo esto se origina por un pacto entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista. Es decir, es respondiendo a los intereses de un partido regionalista, nacionalista en Cataluña, con la idea de reducir la deuda pública de Cataluña, que os insisto, como os traigo aquí los datos, era muy elevada, era la tercera más elevada, ¿vale? Estamos hablando de hasta el 30 y pico % de deuda pública sobre el PIB. Lo que ocurre es que el gobierno español pues dijo, hombre, si tengo que quitaros deuda pública a vosotros en Cataluña, voy a tener que hacerlo con todas las demás. Y aquí es donde se origina todo este interés, todo este proyecto de quitar deuda pública, aunque sea una parte, a todas las comunidades autónomas. ¿En qué ha quedado este proyecto aprobado en el Consejo de Ministros que necesita su aprobación parlamentaria? En quitar 83.252 millones de euros. ¿Alguien puede decir, esto es muchísimo? Sí, claro, es muchísimo, pero no os creáis que resuelve mucho el problema. No os creáis que es una quita de la deuda pública muy elevada. En algunos casos no llega ni al 20% de toda la deuda pública que tiene, ¿vale? O sea que en realidad esto es un poco cosmético, no va a cambiar muchísimo las cuentas públicas de cada una de las comunidades autónomas, las va a mejorar, sin ninguna duda, pero no es tampoco borrón y cuenta nueva, como a lo mejor a mí me apetecería hacer, ¿vale? Yo soy partidario de, mira, borrón y cuenta nueva con toda la deuda pública que han tenido aquí las comunidades autónomas. Empezamos un sistema de financiación de cero que no sea injusto y no sea tan caótico como el que tenemos y ya está. Eso se ha hecho a lo largo de la historia en multitud de ocasiones. La gente dice, eso es injusto con el que se han endeudado más. Pues que sea injusto, pero es mejor eso que todo este pifostio en el que están hoy aquí. Tú te has endeudado más, has sido peor gestor, no sé qué. No, que la explicación, las causas vienen de muy atrás. A veces no es por mala gestión, es por un modelo de financiación mal pensado. En algunos casos a lo mejor sí es por corrupción y por otras cosas que son nocivas o perjudiciales, pero no vas a estar mirando aquí al detalle todo. En fin, no tenemos la solución que a mí me gustaría, pero tenemos una de quitar una parte de la deuda pública. Fijaos, esto le va a venir bien a las comunidades, obviamente. Van a poder ahorrar entre 6.600 y 6.700 millones de euros en intereses. Porque claro, toda esa deuda pública hay que pagar intereses y ahora las comunidades autónomas no tendrían que hacerlo. Lo tendría que hacer el Estado. Pero además tiene mucho mayor músculo financiero para hacerlo y no nos olvidemos. No nos olvidemos. Normalmente la deuda pública, ya sea de la comunidad autónoma o del Estado, no se paga, sino que se refinancia. Es decir, que cuando llega el momento de pagar esa cantidad de dinero, se paga con dinero que he obtenido de otra persona que me la ha prestado. Entonces, en función del tipo de interés, yo puedo seguir ganando. Porque la gente dice, ostras, los catalanes van a tener que pagar menos. Es que a lo mejor no es ni eso. A lo mejor la deuda pública va bajando a cero sin necesidad de que aumenten impuestos, de que los ciudadanos tengan que pagar más. Hay que entender bien cómo funcionan las variables de deuda pública. Y ahora vamos con el método. ¿Cómo lo ha hecho el gobierno de España? ¿Qué es lo que propone? Porque, claro, hay que repartir 83.252 millones que se va a quitar a la comunidad autónoma de deuda. Pero, ¿cómo las repartes? ¿A partes iguales a pachas? Pues obviamente no, se hace a través de un método que, fijaos cuál es. A través de 3 fases, que es un poco liar el asunto, pero bueno, veréis que tiene cierto tipo de sentido. Vamos con la primera fase. Se calcula este sobreendeudamiento. El 75% del importe se reparte por el criterio de población ajustada, partiendo de la premisa de que las comunidades autónomas registraron un sobreendeudamiento durante la crisis financiera que deterioró su cuenta, lo que estamos hablando. O sea,
el 75% de toda esa quita que estamos hablando se va a repartir en forma de población ajustada entre todas las comunidades autónomas, porque se endeudaron muchísimo a partir del año 2008. ¿Población ajustada qué es? Bueno, pues toda la población, pero vamos a ponderar en función de si hay más niños, porque se requieren más inversión en sanidad, en educación, o más adultos mayores, dependientes, porque se requiere más inversión en sanidad, en dependencia, ¿vale? Entonces, así se hace un reparto de población que sea lo más homogénea posible en función del gasto. Luego, segunda fase. Se garantiza que ninguna comunidad quede por debajo de la condonación media que resulte de la primera fase. En concreto, que ninguna región quede por debajo de la media de condonación del 19%, según el criterio de población ajustada, para lo que se eleva la quita de las comunidades por debajo de la media para garantizar que al menos tenga un 19,3% de deuda condonada. Es decir, que si yo hago la primera fase y resulta que hay una comunidad autónoma por ahí que solo le he quitado el 5% o el 15% de su deuda pública, en esta segunda fase le elevo la quita de deuda que le voy a hacer, para que como mínimo todas las comunidades autónomas se quiten el casi 20% de su deuda pública, el 19,3%, ¿vale? Es como un ajuste a posteriori. Yo he hecho mi primera fase, que oye, que la segunda veo que no me queda muy equilibrado, pues voy haciendo un segundo ajuste con esta segunda fase, ¿no? Y ahora una tercera fase, fijaos. Hay que detenerse en que el criterio de población ajustada no tiene en cuenta la insularidad, la gente que vive en las islas, la dispersión de los habitantes, porque hay zonas más pobladas que otras, y otros criterios que influyen en el costo de los servicios públicos. Por ejemplo, más cara la sanidad en la España vaciada que en una gran ciudad. En aras de evitar el sentimiento de agravio, lo que hacemos es establecer una condonación adicional a la que correspondería solo bajo el criterio de población ajustada, recalcó la ministra de Hacienda cuando presentó la iniciativa. O sea que lo que se hace también es, en esta segunda fase, es no solo tener en cuenta la población ajustada, como os he dicho, sino también la insularidad, tener en cuenta si hay mucha densidad de población, etcétera, etcétera, ¿no? También lo que se hace en esta tercera fase es identificar a las comunidades que durante el periodo 2010-2022 han tenido una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media, es decir, que desde 2010 han estado infrafinanciadas, han recibido menos dinero por parte del sistema, y en este caso la Comunidad Valenciana pues se acaba viendo beneficiada, ¿no? Así que se eleva la condonación de deuda, la quita de deuda, se beneficia a esas comunidades autónomas que se considera que han estado peor financiadas, como la Comunidad Valenciana, que es el ejemplo más claro, ¿no? Por último, en esta tercera fase se hace un ajuste a las regiones que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en IRPF, es decir, que hayan exigido un mayor esfuerzo fiscal a sus contribuyentes. O sea, este es un ajuste también a posteriori que dice, oye, vamos a quitar más deuda a aquellas comunidades autónomas en las que se haya pagado más, porque consideramos que al haber pagado más tendrían que haber tenido menos deuda, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un ajuste que es un pelín raro desde mi punto de vista, pero que tampoco está mal. O sea, yo estos elementos los compraría. Digo, bueno, tiene sentido. De alguna forma hay que repartir la deuda pública, pues en función de estas tres fases no me parece ninguna locura. Yo le pondría algún pero por ahí, algún matiz, pero oye, en fin, ahí está la cosa. Fijaos, podéis ver que algunas comunidades autónomas simplemente con la primera fase ya está todo, como Asturias, como Cantabria, como Castilla y León, ¿no? Galicia, La Rioja, Madrid. Luego otras que en la segunda fase tienen un montón, como la Comunidad Valenciana, lo que hemos comentado, Cataluña. Y luego otra tercera fase que algunas tienen por ahí, como Castilla-La Mancha, Andalucía, etcétera, etcétera. Todas ganan, en unos niveles parecidos, pero proporcionalmente e incluso en términos absolutos no son iguales, ni muchísimo menos. ¿Cuál es la que mejor parada sale? Canarias. Canarias, que tendría una condonación de casi la mitad de su deuda pública. Esto tiene que ver con el ajuste por insularidad, claramente, y por haber tenido una infrafinanciación. Otra es Andalucía, también por tener mucha deuda pública, obviamente. Andalucía, luego Asturias, luego Galicia, lo veis, ¿no? Las que menos condonación al final reciben son Comunidad Valenciana y Cataluña, fijaos, en porcentaje sobre su deuda, ¿no? Así que este es el resultado que se obtiene en función de ese ajuste, que son arbitrarios, con cierta lógica detrás, pero como podéis ver que es algo totalmente político y que de aquí a enero de 2026 podrá cambiar, porque lleguen partidos políticos que digan, oye, no, vamos a hacerlo de otra forma, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo de lo bien que le viene esto a las comunidades autónomas. O sea, que ninguna comunidad autónoma se puede quejar. Sabemos que lo hacen las que están regidas, dirigidas por el Partido Popular, para crear ruido político y porque quieren hacer oposición a toda costa, pero incluso las que están gobernadas por el Partido Popular se ven muy beneficiadas por esto. Y están con su rollo de esto para ayudar a Cataluña. Bueno, pues vale, pero al final os ayudan a todas. ¿De qué os quejáis, no?
Podéis ver que aquí en Andalucía, con cálculos de Carlos Sánchez Matos, pues vemos que el gasto de interés en 2025 fue de 876. Si hubiese condonación y la aceptara Andalucía, porque no lo he dicho, pero cada comunidad puede elegir voluntariamente si quiere o no que le hagan la quita. O sea, sería ridículo, absurdo, tonto y de idiotas no aceptarlo, ¿vale? Así que yo supongo que lo acabarán haciendo. Fijaos, el gasto de intereses sería de 481 si se acogieran a la condonación. De 876 millones a 481. Te queda más dinero para cuadrar mejor tus cuentas, para dedicarlo a lo que quieras, en fin. Ya nos podemos hacer una idea. Si no se acogen a la condonación de deuda pública, ¿qué ocurre? Pues que se van a sumar los intereses y al final van a acabar en 1.333, ¿vale? Ahí lo tenéis, que son el gasto de intereses, no acogiéndose a la condonación y saliendo al mercado a financiarse, ¿no? Son estimaciones, siempre hay que cogerlas con pinzas, pero nos dan una buena idea de lo perjudicadas que acabarían las comunidades autónomas si no se acogieran a esta quita de la deuda. O sea, sería una locura que algunas la acogieran y otros sí, porque entonces ya estaríamos todavía agravando el problema asimétrico de deuda pública que hay en España. Así que esperemos que, por favor, la gente de derecha, el Partido Popular, sea sensato y no haga tonterías, ¿no? Por el bien de sus propios ciudadanos, insisto, el propio bien de suyo mismo, porque van a tener mejores cuentas públicas, ¿no? Y ahora, para terminar, las propuestas desde la izquierda, como desde Sumar, que dice Yolanda Díaz, pide condicionar la quita de deuda a que no haya dumping fiscal entre autonomías. Ya sabía a qué se refiere esto, a que no le perdones deuda pública a, por ejemplo, Madrid, Galicia o Andalucía, o no le perdones tanto si van a seguir perdonando impuestos a los ricos, a través del impuesto de patrimonio, a través del impuesto de sucesiones, a través del IRPF, la parte marginal que pueden controlar desde las comunidades autónomas. Esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Dice, bueno, muy bien, ok, damos válido esto de la quita de la deuda, pero ya que te pones a hacerla, no se la des a cambio de nada, dásela a cambio de que no recorten impuestos a los ricos, porque lo único que hace eso es elevar más el déficit público y la deuda pública. Entonces no vas a estar perdonando a los ricos, porque es al fin y al cabo lo que hacen, ¿no? Así que estos matices espero que se incluyan en algún momento del proceso parlamentario para que se acabe con una condonación de deuda que tenga sentido. Sobre si es justo o no, de mi punto de vista, es justo, fijaos lo que os digo, quitarlo todo. Yo quitaría toda la deuda pública de las comunidades autónomas. Poca broma, porque es que hay países que no tienen comunidades autónomas, así que no tienen nada de deuda pública, ¿vale? No es ninguna locura. Hay otros países como Australia que directamente le dan todo el dinero que necesiten las regiones, las administraciones públicas regionales. A mí me gusta ese modelo. A mí me gusta, oye, tú, comunidad autónoma o región provincial, ¿necesitas dinero para la sanidad pública? Pues se te da. Ya está. No tienes que estar ahí compitiendo con el resto de provincias y de comunidades para aumentar los impuestos, tener una recaudación que algunas son más ricas que otras. Es una locura. A mí ese modelo no me gusta absolutamente nada, pero es el que hay. Así que yo lo que haría sería cambiarlo de cero, obviamente, o quitar la deuda pública a todas las comunidades autónomas y ya a partir de ahí, borrón y cuenta nueva. Desde luego sería lo mejor, que la deuda pública acabaría pasando a la administración pública estatal, pero es que tiene mayor músculo financiero, se lo puede permitir. A mí me hace gracia cuando hay algunos por ahí como Fedea que dice, ostras, esto lo que va a hacer es que genere incentivos a que las comunidades autónomas vayan a gastar más de lo que pueden ingresar. Y es que yo, ya sabéis que soy partidario de hacer eso, porque las administraciones públicas están para atender necesidades. Si tienes que gastar más de lo que ingresas, pues lo haces, endeudándote, obteniendo transferencias por parte de otra administración pública, lo que sea. Pero esto de la ortodoxia económica, de gasta solo lo que tienes, es una chorrada, es una estupidez, y ocurre a nivel estatal de todos los países que se supera eso. Todos los países del mundo, casi todos, tienen déficit público, que es gastar más de lo que ingresa. ¿Por qué no podrían las comunidades autónomas hacerlo? No se sabe, o si se sabe que es por simplemente dogmatismo económico de ortodoxia liberal, de que hay que cuadrar las cuentas públicas como si fuera una familia o una empresa, que es una maldita tontería. Así que nada, aquí tenéis mi opinión de que sí, más o menos tiene sentido la condonación de la deuda. Me gustaría que hubiese matices de aquí a que se apruebe finalmente, pero yo haría otra cosa, que es quitar toda la deuda de las comunidades autónomas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.